Mira esta situación. Mira. Esto es lo que pasa cuando compras un anti-fouling barato. Cuando aplicas en tu barco un anti-fouling muy barato y que no es reconocido ni nada, esto es lo que obtienes. Te quiero explicar por qué fue que nosotros cometimos este error. Quiero que sepas que gracias a este error que nosotros cometimos, nosotros tenemos la oportunidad de grabar un video como este para que tú aprendas de este error que nosotros cometimos y no lo cometas tú, porque en realidad no hay un video en YouTube que nos explique esto y nosotros tenemos que ir como un experimento, probando y probando y probando las técnicas, y lo que da bien, bueno, lo seguimos haciendo, y lo que da mal, obviamente, no se puede repetir. Mira esto. Entonces, obviamente, nadie quiere esto en el casco de su barco. Nadie. Nosotros, la vez pasada que limpiamos el casco de nuestro barco y la última vez que sacamos el barco del agua, hicimos un trabajón, un súper trabajo para dejarlo en el gel coat. Si ven los videos pasados, cuando estábamos en el astillero en Faro, quedó impecable. Ahora, cuando subimos al barco, bueno, mira, el trabajo todavía está impecable, pero hemos tenido partes donde hay demasiadas conchas pegadas y ya hemos limpiado casi todo el barco, pero si notan, tiene pedazos así. Estos pedazos así son ya que le hemos arrancado con espátulas. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es, ya le quitamos todo el anti-fouling al barco, pero nos dimos cuenta que cuando le quitamos el anti-fouling al barco quedan unas marquitas de las conchas que quedaron pegadas en el primer. De verdad, estaba lleno en todo el barco de esas cositas, esas conchitas. Mira, si notas aquí, hay mucho. Menos mal que usamos un primer, varias capas de un primer, y entonces estas conchitas se pegaron del primer y no se pegaron del gel coat. Entonces a lo que le damos se desconcha el primer, pero queda el gel coat intacto. Pero esto no debería pasar. La cosa es que si echas un buen anti-fouling, cuando tú lavas el barco, mira, queda el anti-fouling. Hay partes donde obviamente se les cae el anti-fouling, pero sabes, con una espátula tú le das y ya se caen las conchitas y eso. En nuestro barco nosotros aplicamos este anti-fouling muy barato la vez pasada, y esto es lo que tenemos que hacer: trabajar el triple o 4 veces más para sacar estas conchitas que son demasiado difíciles de sacar. Mira, estas conchitas están muy pegadas, están demasiado pegadas. Tienes que darle, la técnica que estoy utilizando es como darle golpecitos, golpes para que la concha se parta, y luego la raspo para que ella salga con facilidad, porque si de una vez la raspo, imposible, no sale. Ay. Entonces la cosa es que mucha gente, ¿sabes?, ha opinado. Nosotros estamos preguntando por el Instagram, toda la comunidad y tal, de piratas que nos siguen, y nos han dicho, no, usen una lijadora y no sé qué. Bueno, mira, nosotros hemos usado lijadora y la lijadora no hace el trabajo, porque no es tan perfecta como para lijar solamente donde está la conchita, sino que lija la parte de alrededor y la conchita deja pedacitos. Entonces igual le tenemos que dar con la espátula. Entonces te quiero explicar por qué fue que nosotros cometimos este error. Primeramente, quiero que sepas que gracias a este error que nosotros cometimos, nosotros tenemos la oportunidad de grabar un video como este para que tú aprendas de este error que nosotros cometimos y no lo cometas tú. Y es porque en realidad no hay un video en YouTube que nos explique esto, y nosotros tenemos que ir como un experimento, probando y probando y probando las técnicas, y lo que da bien, bueno, lo seguimos haciendo, y lo que da mal, obviamente, no se puede repetir. Nosotros, ¿por qué cometimos este error? Mira, no fue a propósito. La vez pasada que estábamos en el otro astillero, teníamos un poco de problemas económicos. O sea, estábamos en un astillero que no sabíamos cuál era el modo de operaciones de aquí,
y caímos en la trampa. Entonces caímos en un astillero que nos dieron un precio y después no nos dejaban conectar las herramientas, y entonces después el proyecto se nos fue al doble del tiempo o al triple. Si quieres saber más de esta historia, puedes verlo aquí en el link que te voy a dejar aquí arriba. Es un video completo que nosotros hicimos acerca de esa experiencia que fue terrible. Esto nada más te lo digo para contarte por qué cometimos este error. Entonces el error lo venimos a cometer porque estábamos en aprietos económicos, y para salir del astillero lo que hicimos fue irnos a la tienda de pintura y compramos la pintura más económica que ellos tenían. Se llama Titán Yate. Titán Yate. Me la vendieron como, sabes, del catálogo decía que era una buena pintura y tal. Bueno, la cosa es que esta pintura sí fue muy económica. Metimos el barco al agua y funcionó, no sé, por no sé cuánto, 1 o 2 meses. Después de ahí el barco empezó a ensuciarse mucho y ya pues lo íbamos limpiando y limpiando hasta que ya como que el antifouling ya no dio para más. Y al sacar el barco del agua tenía esta situación de que tenía muchas conchitas pegadas, y si tiene algas y si tiene maticas y tal, eso no importa mucho. Pero si tiene estas conchitas, estas conchas, aquí en Portugal estas conchas le dicen lapas, y se pegan al casco y es imposible de despegarlas. O ellas crecen en rocas, ellas crecen en cualquier superficie que esté debajo del agua. Pero si se pegan a tu casco, olvídate, esto es casi imposible de despegarlo. Sabes, nosotros estamos haciendo un súper trabajo aquí, tratando de despegar una por una. Y tenía cientos y cientos, y ya bueno, llevamos 1 semana y media de trabajo, ya casi tenemos todo el barco limpio, pero no ha sido fácil. Hola piratas, hoy les vengo con otro escenario. Ya estamos fuera del agua y les quiero mostrar qué es lo que estoy haciendo hoy. O sea, tengo todo el piso levantado, se los voy a mostrar desde aquí arriba. Tengo todo el piso levantado. Esto para nosotros es la sentina. Hasta allí abajo del lavaplatos lo tenemos levantado. Lo estamos revisando los tornillos que agarran la quilla con el casco. Estamos revisando las entradas de agua. Ahorita voy a sacar los Seacock, que son las llaves de fondo. Y bueno, estamos haciendo eso y ahora vamos a ver qué está haciendo Jorman. Jorman está trabajando full. Lo regañé. No quería trabajar. Lo que quiero dejar a constar, no tengo, sabes, nada contra la marca Titán ni nada, pero lo que les quiero decir es que, brother, no importa que la tinta, el antifouling sea un poquito más caro, siempre vete por uno muy reconocido. Nosotros antes de este Titán teníamos usado uno que se llama Jotun, que duró por 3 años y esto fue increíble, es una buena pintura. No la conseguimos más, tampoco teníamos el dinero para comprarla, usamos este Titán Yate. Todos los antifouling son básicamente un veneno. Los antifouling son veneno que no deja que crezca cualquier organismo en el casco de tu barco, y digamos que debajo del agua crecen demasiado fácil los organismos. Si ven, el barco puede convertirse hasta en un arrecife. Pero lo bueno del antifouling es que ellas se pegan y se despegan muy fáciles, pero cuando los organismos se empiezan a comer la pintura y se pegan totalmente del casco, ya no hay manera de despegarlos, porque ya el antifouling pierde el resultado, que es el objetivo, que es que se despegue fácil. Cuando tú le des con la espátula, se despegan todos estos organismos. Pero cuando él se come la pintura, se la come y se pega directamente en el casco, ya te jodiste. Entonces, este tipo de pinturas del Titán Yate, ellos la venden como una pintura eco-friendly, como decir ecológica, amigable para el ambiente, porque es una pintura que no tiene tantos agentes tóxicos. Esto significa que no protege, porque si no tiene agentes tóxicos, entonces lo que le estás echando al barco es un color, es un maquillaje. Tú necesitas que tenga agentes tóxicos
para que estos agentes tóxicos no dejen que los microorganismos se peguen ni crezcan en tu barco. Entonces, si quieres ser muy ambientalista y tal, no te compres un velero, o no sé, tienes que sacarlo del agua cada mes para, ¿sabes? Para limpiarlo y tal. Pero si de verdad quieres que tu barco se mantenga por un buen tiempo, al menos un año, bien, limpio y sin problemas en el casco, vete por una de estas pinturas que es tóxica y que tiene un alto porcentaje de metales pesados. Nosotros, la pintura que antes usábamos de Jotun, ella tenía un alto porcentaje de plomo. Y sabemos que el plomo es muy dañino para el ecosistema y que es cancerígeno y todo. Pero, brother, es lo que funciona y es lo que protege el casco de nuestros barcos. Quería hacer este video para mostrarles que son los trabajos que nosotros estamos haciendo o los que se deberían hacer cuando estás fuera del barco, cómo vivimos. Y bueno, estos mantenimientos prácticamente son una vez al año o cada una vez un año y medio. Es dependiendo del barco, dependiendo de las condiciones, de lo que quieras hacer, si quieres seguir navegando, quieres nuevos proyectos. Estamos resolviendo ya. ¡Ay, qué bueno! Después usamos otra pintura que es la que casi todo el mundo usa, que es a base de cobre. Es un poco más cara. Es una de las más caras, es a base de cobre. Y esta pintura es buena también. No es tan efectiva como la de base de plomo, pero es buena, es efectiva, dura un año. La de base de plomo dura 2 o 3 años. La de base de cobre dura un año y medio. Esta pintura Titán Yate era a base de cloro y no sirve para nada. Quiero decir aquí que no sirve para nada porque ya la probé. Y al mismo tiempo nosotros teníamos una latica de productos Hempel y se la echamos a nuestro dinghy. No alcanzaba para todo el barco, era un resto de una latica que teníamos y se la echamos a nuestro dinghy. Y nuestro dinghy está al mismo tiempo en el agua como nuestro barco. Y el dinghy estaba totalmente limpio y el barco estaba totalmente sucio. Estaba en mal estado. Entonces, esta pintura a base de cloro, no la compres. Titán Yate, prohibido para los navegantes a vela. Ahora, si tienes un tipo de estos barcos más pequeños, un barco de motor, una lancha que la sacas en tráiler una vez a la semana, una vez al mes, puede ser que la puedas usar. Es una tinta barata y bueno, tú sacas tu barco una vez al mes o lo usas solo los fines de semana, lo demás lo guardas en un tráiler en tu casa. Puedes usar este tipo de pintura, pero en los veleros no. Que después de yo limpiar toda la sentina de todo el barco, yo siempre lo dejo abierto como para que Jorman verifique bien, y porque él es como más meticuloso en ese aspecto. Entonces yo hay cosas que no veo, que él ve, y encontramos que la llave de paso del lavamanos se partió por la mitad. Mira, se partió completamente. Entonces bueno, ahorita como para solucionar, estamos poniendo un tapón de una madera. Estamos poniendo un tapón de una madera con teflón para por lo menos utilizar el lavaplatos mientras estamos aquí en el bowyard. Pero bueno, esas son las cosas que se presentan en el barco. Normal, esto es normal. Entonces aquí también aprendimos que lo barato sale caro. Y muchas veces lo caro sale más barato porque pagas más en dinero, pero entonces te ahorras dolores de cabeza y es una mejor inversión porque a largo plazo va a ser un mejor resultado que si pagas hoy un precio muy económico, pero después vas a tener que invertir en herramientas, en materiales o en reparar daños que se causaron por usar un material muy económico, que no te va a dar los mismos resultados que los buenos materiales. Entonces, ¿por qué esto tiene lógica? Obviamente porque las cosas de buena calidad tienen que ser hechas con un estándar de fabricación mucho más alto, y esto hace que aumenten sus precios. Entonces, ahora
yo valoro mucho, ¿sabes? Después de 6 años viviendo en un velero, valoro muchísimo la calidad de las cosas. Porque compro una herramienta muy barata y esta herramienta se me daña, ¿sabes? En el medio de la nada y no tengo cómo reemplazarla y ahí me arrepiento. En cambio, si compro una herramienta muy buena, esta es una herramienta que me va a durar a lo largo del tiempo y nunca me va a dejar mal. Entonces, esto se aplica para herramientas, para materiales, para cualquier cosa, se aplica. Lo barato sale caro. Lo bueno no es barato y lo barato no es necesariamente bueno, ¿ok? Y está en todo el barco. Está una cosa que Jorman está odiando su vida en este momento. Está en todo el barco. Y por lo menos solamente en este espacio hice el time lapse para que ustedes vieran que duramos 10 minutos nada más en este espacio tan pequeño y todavía no lo hemos terminado. Está súper complicado, pero ¿qué es lo que estamos utilizando? Protegiéndonos las manos con unos guantes y una espátula. Entonces lo estamos haciendo a mano todo, pum, para luego pasar una lija, para luego limpiar y pintar con primer y luego el antifouling y va a estar listo el casco.